Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de poder acompañarte hoy en esta entrega del podcast. Así es, yo tengo sentimientos encontrados porque extraño a Stephanie, pero feliz de tenerte. No sé cómo responderte a eso. Sentimientos encontrados para mí. La realidad es que estar aquí siempre va a ser un privilegio y un gran honor. Y aprovecho para saludar a esa audiencia que nos escucha en esta nueva entrega. Así es, muchas gracias. Pues tú sabes que siempre tenemos plato fuerte aquí, ¿verdad? Ay, Dios mío, bueno, tengo que preparar el corazoncito para recibir. Sí, tenemos una mujer muy hermosa, le damos la bienvenida a la pastora Elizabeth, bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Le damos muchas gracias por aceptar, ¿verdad?, este llamado y compartir con nosotros. Les voy a contar un poquito de la pastora Elizabeth, ella es de Venezuela. El Señor nos premió con otra familia más de Venezuela aquí en el país y en nuestra iglesia, para la gloria de Dios. Es la esposa de nuestro querido pastor Dávila, José Luis Dávila, a quien amamos mucho también. Ella tiene 4 hijos, 5 nietos, ¿verdad? Wow. Nos fue contando. Aunque no se crea. No, así es, porque la verdad que está muy joven. Y tiene un hermoso testimonio de cómo el Señor ha ido transformando su vida, de su llamado, cómo llegó aquí a Dominicana, y todo eso lo vamos a escuchar en este tiempo, ¿te parece? Que sí, que estoy más que ansiosa por escuchar un poquito, así que cuéntenos un poco, Pastor Elizabeth, cómo ha sido este tiempo, cómo ha sido de parte de su niñez, cómo es que usted, o cómo ha influido más bien esos valores que desde casa le inculcaron sus padres, cómo ha fungido eso para introducirla dentro de los caminos del Señor. Sí, y si nos cuenta un poquito de su origen, sus familias, sus padres, cuántos hermanos, todo ese detalle, queremos conocer un poco más de usted. Bueno, sí, buenas tardes, tengan todas, gracias. Agradecida con el Señor primeramente y a ustedes por esta bonita invitación de compartir con ustedes y que sepan un poquito de mí. Así es. Yo soy de Venezuela, soy la última de mis hermanos, la más pequeña, diríamos, como dice mi mamá, la bordona de la casa. Ella por cariño siempre me ha dicho, ella es mi bordona, la más chiquita. Somos 6 hermanos, como dije, tan solamente una actualmente le sirve al Señor. Mis padres están vivos, Matilde y Carmelo. Ellos son mis regalos, gloria al Señor. A Dios. Lo extraño mucho porque, bueno, estamos separados por cuestión de vamos a decir, que era necesario. Tengo 5 nietos, tengo 4 hijos, Caterín, Emmanuel, que es Gabriel, Sí. gloria al Señor, Michelle y Noemi, y mis 5 nietos, gloria al Señor. Yo estaba comentando a mi esposo que no terminaría si yo contara todo lo que pues tengo que contar, en el sentido de lo que el Señor ha hecho en mi vida, aún sin conocerle. Amén. Lo que el Señor hace con una persona sin haber uno conocido. Yo nunca conocí al Señor, nunca llegué a tener quien me predicara. En mi casa nadie era cristiano. La religión normal, como es la católica, ¿verdad? Pues no tenía alguien que me hablara de Jesús. Conocí a Dios porque quien no conoce a Dios, claro, ¿verdad? Pero de un llamado como tal, como Jesús, como el Señor, nunca escuché en mi juventud o en mi niñez ese nombre como tal. O sea, de decir que alguien cercano me predicó o que tenía familias cristianas que me fueron de influencia hacia mí, no. Hasta que una vez de 6 años tuve la experiencia de que el Señor trató con mi vida de 6 años. Y yo no sé si qué capacidad tienen los niños como tal de recordar. Yo creo que a partir de los 6, 7, que sus recuerdos ya son nítidos en su memoria. Yo recuerdo, como si fuese hoy, poder ver una ciudad, la entrada de una ciudad y una trompeta sonar. Y recuerdo que yo le dije a mi mamá, con 6 años, que esa trompeta iba a sonar
Y ella como para seguirme la corriente. Así por decirlo, como era una niña, me dice, sí, y ella va a sonar esa trompeta, dice mi mamá. Y yo le respondo, entonces yo no voy a dormir para yo escucharla y poderme ir. Wow. De allí no pasó más nada que yo pueda decir que el Señor trató con mi vida, no escuché más nada de Él, pero sé que estaba trabajando conmigo. A la adolescencia ya llega el tiempo en que pues voy al relato de la separación de mi mamá y de mi papá. No te puedo decir que me afectó, mi papá se fue de muy temprano de la casa, aún muy pequeña, pero siempre me fue dado un buen ejemplo. Yo amo a mi papá, porque siempre fue un buen ejemplo para mí. Un buen padre, amoroso, nunca me llegó a pegar o a maltratar, nunca recuerdo que él me haya levantado la voz, o sea, fue un padre que yo amo. Gracias amo a Dios. mucho. Gracias. Obviamente yo amo a mi mamá, pero yo me crié más que todo con mi mamá. Y en ese tiempo de que mi papá y mamá se separan, pues yo me volví un poquito como rebelde, ¿sabes? En el sentido de que no... yo le decía, me quiero ir poner mi papá, me quiero ir poner mi papá. Y mi mamá llama a mi papá, ven a buscar a tu muchacha, ven a buscar a tu muchacha. Pues me fui un tiempo con mi papá y mi papá ya no me podía tener porque él vivía solo y él tenía que tener a alguien que me cuidara. Bueno, mi mamá me lleva a la casa de una amiga, muy amiga de mi mamá, yo le decía abuela. Te estoy diciendo, ya yo tenía como 14 años y medio, ya iba para los 15. Y mi mamá me lleva a la casa de la abuela, pero no a vivir, sino simplemente a pasar unos días con ella. Y en el transcurso de ese tiempo, ¿usted sabe lo que me pasó? ¿Qué pasó por ahí? Es donde conozco al que ahora es mi esposo. Oh, wow. Es ahora cuando entra esa historia de mi vida ya como muy temprana, porque fue adolescencia muy corta para mí, ¿verdad? O sea que no fue, pero mi niñez fue muy linda. Como era la más pequeña, fui muy consentida, con mucho juguete, porque era la última. Claro. Y mi papá, pues ese lado, él lo cubría las navidades, y fue una infancia muy bonita hasta que llega la adolescencia, que fue muy corta. ¿Por qué digo muy corta? Porque ahí es donde yo conozco a mi esposo. Y obviamente no era intención ni de casarme, porque era muy niña, lo consideraba así todavía, pero él no se quedó tranquilo. Y les cuento que yo lo conozco a él en una panadería, porque al frente de mi casa yo no conocía ese lugar porque no vivía, yo simplemente fui como de visita a la casa de mi abuela, y él llega, y los de al frente me acompañan a la panadería porque mi mamá me dijo, vaya a comprar leche y pan. Y entonces los del frente me dijeron, nosotros te acompañamos. Y ellos van conmigo, que era la hermana y el muchacho. Cuando llegamos a la panadería, él entra de una manera como que, tú sabes, como que, y me mira así. Yo siempre tenía el cabello largo, ¿verdad? Y él me mira y él le dice al que estaba atendiendo, pero mira, atiéndame a la princesa. Pero así, con esa coquetería. Y el muchacho, como el muchacho también como que gustaba de mí, él se pone muy serio. Y yo lo miro, pero tú sabes, yo muy seria también. Él lo conoce a los dos y le dice a la hermana de él, le dice, preséntamela. Y él dice, la muchacha le dice, no te la voy a presentar, que es la novia de mi hermano. Pero no era así. Y él dice, o me la presenta o me presenta. Un hombre determinado. Claro. Él viene y se presenta. Él no dejó que me presento. Y me dice, pero con una voz así, hola, preciosa. Bueno, Johnny Bravo en acción. Y él le da su nombre, pero él no se quedó conforme. Él fue a su casa, se cambió y se fue a la casa del muchacho, que estábamos todos reunidos. Decidido hablando, estaba. y eso. Y él empezó y se metió a la conversación y a hablar.
José Luis nunca había visitado esa casa. No tenía una relación de amistad con el muchacho que podemos decir que frecuentaba. No. Eso fue como que lo hice porque ya está allí. Había un objetivo. Con toda intención. Había un objetivo claro ahí. Con toda la intención, sí. Con toda la intención. Luego, él fue muy detallista. Muy detallista. Y él me dice, yo quiero invitarte al cine y eso. Y yo le decía, no, porque es que yo no salgo si mi mamá no me da permiso. Pero mi mamá estaba ese día en la casa de mi abuela. Y le dice, señor, yo quiero que usted le dé permiso a su hija para dar una vuelta. Muy determinado. Pero mi mamá le cayó a él muy bien. Muy bien le cayó a mi mamá. Y mi mamá me da el permiso. Entonces, en 2 semanas fuimos al cine, él me llevaba caramelos, cosas así. Y ya empezó como que a interesarme. Pero había alguien negativo, mala influencia, que decía, ese muchacho no es de buena familia, eso es un desastre. Siempre me hablaba mal de él, que le quitaba las novias a los amigos. Que tenía 1 y 2, y eso me metió una molestia. Me dio una molestia que yo voy a su casa y yo le digo, mira, yo no quiero que tú me busques más. Es más, yo me voy mañana para mi pueblo, para mi casa, y yo no quiero que tú me molestes más. No me llames. Bueno, aquel entonces no había teléfono, pero le decía, no quiero que me llames, no me busques, yo no quiero saber de ti. Y él me dice, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tú me estás diciendo todo eso? Porque me dijeron esto y esto y esto. Y él se ha puesto a llorar. Yo le dije a mi esposo que yo iba a decir la verdad. Claro, sobre todo, nada oculto. La verdad por delante. Y él se ha puesto a llorar. Pero mi suegra no le caí en gracia al principio. Porque mi esposo, él ama mucho a su mamá. En vida la amaba mucho, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, él trabajaba y todo se lo llevaba a ver a su mamá. Todo, él nada más dejaba su sobrecito de pasaje, pero todo él se lo dejaba a su mamá. Cuando aparezco yo, obviamente que las cosas son distintas, claro. ¿verdad? Porque ya él le daba lo que ella podía necesitar, pero él guardaba para poder sacarme a pasear, o que si un dulcito, o comer helado. Y esa cosa a ella como que no le agradó al principio. Cuando yo le digo a él que yo no quiero más nada con él, él se pone a llorar y él me abraza y me dice, yo te amo. Y es mentira todo lo que te han dicho. Yo quiero ser un hogar contigo. Imagínate, con 15 años, yo quiero ser un hogar contigo. De verdad que tú eres distinta a las personas. Yo decía, no, yo no estoy para eso. Y yo me voy. Y él va a mi casa y le dice a mi mamá, yo quiero a su hija, señora. Porque mi mamá lo vio como que ya éramos novios. Claro. Yo quiero a su hija y yo quiero lo mejor para ella y quiero estar con ella. Y mi mamá le dice, ¿pero qué pasó? Yo pensaba que ya ustedes eran novios. No, que se ha dejado influenciar por malas personas y eso. Bueno, mi mamá habló conmigo y me aconsejó de muy buena manera. Mi mamá me dijo, dale un tiempo, háganse novios, conózcanse. Y si tú ves que lo que te dijeron tiene alguna semejanza, entonces tú tomas tu decisión. Pero no sueltes sin tú haber visto nada y no dejarte llevar por lo que te digan. Y yo le hice caso a mi mamá. Gloria a Dios. Y pues empezamos a salir. Yo le di la oportunidad de ser novio. Y recuerdo que su mamá le decía, tú no tienes por qué estar llorando, muchacho gafo. Ay, hombre. Tantas novias que tú has tenido. Y dice, no, él le decía, no, mamá, es que esta es la mujer que yo estaba esperando que llegara a mi vida. Y no la voy a dejar ir. Y pues nos hicimos novios. Y al poco mes, pues ya tuvimos que, no nos casamos, pero sí mi mamá me dijo, llévesela porque ya se comió el pastel ante el tiempo. Y bueno, salí embarazada. Y ya ahí pues mi mamá tomó la decisión de tomar. Y lo primero que hizo fue conseguirme como un apartamento pero muy pequeño,
Ahí pues empezó nuestra historia. ¿Y cuántos años tienen de casados? Ya tenemos 34 años Wow. ya de casados. Para ya. que veamos, ¿eh? Wow, 34 años. Sí. Ya la mayor tiene 33 años ya cumplido, y de ellas son las dos nietas que tengo. La mayor tiene 12 años ya Gloria a Dios. de edad, y sí, ya han pasado ya 34 años ya de casado. Tremendo. Por eso le estoy diciendo, le estoy contando de que mi adolescencia fue muy corta. Sí, sí. Porque ya de allí ya tuve que pensar como mamá y como mujer ya, porque Ya tenía un hogar, esposo, claro. Ya tenía un hogar, y no fue fácil porque yo no sabía nada, yo no sabía cómo criar. Pero mire cómo el Señor los ayudó a permanecer hasta ahora, gracias. que eso no es tan fácil realmente, siendo tan jóvenes. Sí. Mire, y cuéntenos un poquito, a ver cómo empalmamos ahí, porque sé que hay mucho en común. ¿Cómo se da entonces el usted conocer a Jesús? Porque sí me había comentado tras bastidores que es algo que sucede juntos, ustedes dos. ¿Cómo conocen al Señor? ¿Cómo llegan a sus caminos? ¿Cómo se inserta esa parte en sus vidas? Sí, sí. Bueno, la parte de mi esposo, sí, él tiene relación ya con el Evangelio por parte de su hermana. Su hermana actualmente tiene como 50 años en el Evangelio. Fue esa persona que siempre estuvo orando, y le predicaba y lo invitaba. Él sí tuvo esa parte, o mejor dicho, él sí tuvo como ese privilegio de tener a alguien que sabe que ora por ti y que tú sabes que estás en sus oraciones. Como dije al comienzo, yo no tuve esa bendición de tener a alguien de que me hablara de Jesús. Claro. Pero uno de mis hermanos pues cayó en vicio, y pues tuvimos que llevarlo a una casa CREA, que era cristiana, Hogares CREA se llama, todavía funciona en Venezuela esas casas. Y aquí en República Sí, aquí Dominicana también están, sí. Es una bendición. Totalmente. Él fue llevado allá, y allí fue mi primer encuentro ya teniendo ya 16 años, cuando me hablaron de Jesús. Y allí oraron por mí, mi primera vez que oran por mí, allí yo caigo, ¿verdad? Y fue una experiencia donde nada más quedé como que una paz. No vi nada, pero sentí como que algo llenó eso interno, mi corazón. Una paz como que no quería despertar de ese momento. Cuando yo despierto, mi hermano, eso fue el Señor, Él, y que te tocó y me abrazó, y ya tú vas a ver que el Señor te está llamando. Pero yo, ¿qué Señor? Decía yo. Claro. Porque no sabía que a Jesús se le llamaba El Señor, claro. Ni sabía que Jesús era, yo pensaba que Dios era un solo Dios. Yo no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Claro. ¿Verdad? Ya cuando uno empieza a estudiar, a aprender a orar o a hablar con el Señor, es donde uno va entendiendo, ¿verdad? Allí empieza todo distinto, empieza como el Señor ya a tratar indirectamente, no directamente. Ya tenía sueños, ya mi esposo estaba como muy inquieto, ya no le gustaba relacionarse con las fiestas de la casa de su mamá o de mi casa, porque en la casa de su mamá era muy de beber, y en la casa de mi papá también era así. Gracias a Dios esa parte no tuvo nada que ver conmigo. Pero él bebía por compartir con su familia, y recuerdo que un 1 de mayo del 1993, del 93, viene la primera invitación hacia mí y hacia mi esposo, y claro, ya mi esposo ya tenía mucho recorrido de invitación que le hacía la hermana de él. Y ese día estábamos celebrando la primera comunión de su hermana menor. Ese día él le dice, sí, vamos a ir a las 6 de la tarde. Le dice, José Luis, te espero, ¿sabes qué? Y tú, él, para que vayan. Yo le digo, sí, vamos a ir. Él dejó, no tomó más cerveza, él todo lo dejó allí. Hasta las 5:30 que me dijo, ¿estás lista? Vámonos. Y nos fuimos. Y ahí el Señor empezó a hablarnos directamente, y como que si fuese una película. Y ese mismo día aceptamos al Señor. Gloria a Dios. Hasta el sol de hoy. Wow, Juntos. tremendo. En el mismo día, qué bonito. Pasamos. Así es. ¿Y cómo se da
ese proceso de, ok, ahí viene un trayecto en el cual Dios está tratando, a los 6 años le da ese sueño, luego empieza a través de personas clave a tocar un poquito. Pero ¿cómo es ese encuentro en el cual ya más que una religión, más que una confesión, pasa Dios a ser el centro de su corazón? O sea, ¿cómo se dio eso en medio de todo este transcurso? Sí, cuando aceptamos al Señor, fue inmediato, Ya lo que hacíamos, ya había un temor de no hacerlo, ya nos enfocábamos más en los pastores, porque allí mismo pues aceptamos al Señor, ahí mismo nos agarraron los nombres, ahí mismo hubo el seguimiento, su hermana. Recuerdo que nos quedamos toda una semana y toda esa semana fue como de escudriñar, pero llegó un momento en que no fue fácil todo, porque luego vino como, el Señor me llevó 2 veces al mundo espiritual, pero el mundo espiritual donde el enemigo me zarandeaba. Wow. Que hubo un momento que yo le dije a mi hermano, no, si yo fuera sabido que tú eras así, de verdad que yo no me meto en esto, porque empezó como decir la verdadera realidad, ¿sabes? Como decir, tú tienes que luchar con esto, hay un enemigo así, y empecé a estudiar porque tú vienes de cero, de no saber nada, de conocer a Dios, pero Dios siempre estuvo y está, y el centro de mi vida, porque la oportunidad que el Señor me dio esa noche de poder visualizar espiritualmente, fue como decir, mi inicio en lo que Él realmente tenía para mí y para mi esposo. Wow. O sea, marcada por un momento en el cual Dios le permitió ver el mundo espiritual. Exactamente. Tan real que yo dije, wow. Porque es tan real que cuando tú realmente vuelves en sí, tú dices, ¿qué pasó? Porque no entiendes. Correcto. Claro. Y eso es un tema que, digamos que hasta cierto punto pudiera ser controvertido, porque sabemos que hay llamados, hay dones, no necesariamente todo el mundo se le ha concedido un privilegio como ese. Claro. Digo un privilegio porque muchos de nosotros estamos amparados, como debe de ser, en la palabra y en lo que su palabra nos dice. Amén. Y eso es como parte de un llamado que regularmente, o lo que han estudiado un poquito más la palabra, lo asocian de una u otra manera con la liberación. Ajá, y correcto. hay muchos paradigmas, muchos prejuicios, porque tal vez en otros tiempos ese acercamiento con o esa revelación más bien, más que todo del mundo espiritual, tal vez no fue correctamente comunicada o no necesariamente interpretada de la manera correcta, y eso ha dado lugar a que muchas personas no necesariamente crean o simplemente que desvaloricen ese tipo de experiencia. Sí. Y yo creo que eso es tan importante en nuestra vida como cristianos, siempre que se nos permite, porque Dios todo lo hace con un propósito. Correcto. Todo. El hecho de que hoy estemos aquí sentadas, esto responde a algo. Amén. A un propósito divino y celestial. Amén. Y nosotros decidimos entrar en esa agenda del cielo. Y cada vez que Dios muestra algo, Él lo hace con un fin. No es nunca para... Y no sé, aquí me permito hacer ese comentario para que usted nos continúe comentando. Pero nunca es mostrarnos el mundo espiritual para nosotros volvernos ansiosos. Sí, para condenación. Para confundirnos. Sí, o para condenación, no. Correcto, o sea, no. O sea, Dios es soberano y Él es mucho más que todo eso. Eso es, a nosotros se nos permite ver un poco, porque si tuviéramos la posibilidad de ver todo lo que se mueve a nuestro alrededor, pues tal vez no tuviésemos cuerdos
no tuviésemos cuerda. Es así, sí, que la mente del Señor es imposible que nosotros la podamos contener. Es así. es. O estar capacitada para poder entender todo lo Sí. sobrenatural que el Señor Está haciendo y Exacto. hace, así es. Exacto. Así Pero es. cuando Él permite esos encuentros, algo le está buscando. Amén. Algo le está buscando, ya No, sea despertar y en definitivamente por lo que podemos ver y usted nos confirma, en el caso de ustedes que eran tan jóvenes primero, pareciera como que el Señor tenía planes acelerados y no con todos es igual, Así es, sí, realmente, pero y hay algo que probablemente venía, como usted menciona, desde su niñez. Había Sí. ya un llamado que estaba ahí, aunque usted no había tenido una persona audible que le había predicado, pero el Espíritu Santo tenía planes y propósitos. Así es. Con decirte, Tatiana, y a Raquel, el Señor permitió que yo pudiera ver mi infancia, pero de una manera como diciéndome, ¿recuerdas este lugar? Recuerda, ahí estuve yo. Wow. Cuando entraste con este lugar, ahí estuve yo. Yo soy de las personas que me he llevado de los consejos de mi mamá. Y mi mamá siempre me decía, o me dice, tu mejor amiga soy yo y tus hermanas. Pero lo pude confirmar en el sentido de que el Señor siempre me guardó de estar rodeada de personas. Cuando yo más o menos ya estaba como que, ay, tengo amigas, estoy encajando, y venía el Señor y me quitaba. O sea, me retiraba. Era como que yo decía, pero ¿por qué yo no puedo tener lo normal que decir, voy con de mis amigas a compartir? No, el Señor siempre me guardó en ese sentido. Y de decirte una mejor amiga, mi mamá y mis hermanas. Yo tengo 2 hermanas que son, aquí le dicen Mella, ¿verdad? Pero allá le dicen Morocha. Morocha. Morochas. En Venezuela, ellas son mis 2 hermanas mayores, Sí. pero del primer matrimonio de mi mamá. Ellas tienen 63 años, las 2, del primer matrimonio de mi mamá. Y ya el segundo ya son nosotros 3 que vienen siendo 2 varones. ¿Y usted? Usted era la muñeca de esas 2, yo la siendo, princesa. No, yo sigo siendo. Bien. Todavía, eso está vigente. Eso está vigente. Todavía. Y tú sabes por qué me apropio en decirlo, porque hace unos cuantos meses estuve allá en el mes de abril. Sí. Y cada vez que yo voy, pues mis hermanas, no sé, Ay, no sí, se qué hacen lindo. esperar para Qué lindo. consentirme, para dormir juntas y para chinchear, como Sí, dicen ahí, ¿no? qué privilegio. Sí, por eso lo puedo decir. Mire, y vamos a seguir por este camino del Señor porque está hermoso. Sabemos, ¿verdad?, que usted es una adoradora, hermoso verla adorar. ¿Y cómo surge esa parte de la adoración en el Señor? Bueno, como comentaste ahorita que el Señor nos llevó muy acelerado, ¿verdad? Yo no recuerdo haber cantado ni en fiestas, ni en cumpleaños, porque siempre hay un cantante en la familia, ¿verdad que sí? Pues yo no recuerdo decir que voy a cantar, no. Todo yo lo desarrollé en la iglesia. Yo, después que me bauticé, fue donde mi pastor amado me dijo, bueno, Eli, ya te bautizaste, ya aquí empieza tu ministerio, me dice él. Y siempre lo comparaba con su ministerio, porque mi pastor era evangelista, digo porque ahora está en una cierta edad que ahora sufre del mal del Parkinson y ya pues tuvo que entregar la iglesia a su hijo. Está retirado un poco. ¿Eh? Sí, y mi pastora, adoradora, hermosa, tiene Alzheimer. Entonces, pues, tuvieron claro, que no están hacer la ejerciendo, iglesia, sí. Pero en ese entonces, ellos siempre decían, su ministerio es como el de nosotros, Eli canta y José Luis predica, y siempre nos lo decía, hasta que llegó el momento en que pues hubo un evangelista, profeta de otra ciudad, y nos dio la revelación de pastores. Pero no fuimos ungidos allí, fue simplemente proféticamente. Pero sin embargo, ya después que nos dan
la profecía, pero yo seguí cantando en predicaciones, mi esposo iba a predicar, yo cantaba en todas las campañas del barrio y estaba Lisbeth. Había una campaña de damas, ahí estaba Lisbeth. Había una campaña evangelista, ahí estaba Lisbeth. Gloria a Dios. Mi pastor siempre decía, un especial porque en Venezuela, en las iglesias, canta el que quiere cantar. Ya. ¿Ve? Por lo menos yo dirijo, bueno, la hermana va a tener un testimonio, la hermana Tati va a cantar, tiene un especial, así. Es como participativo, abierto. Sí, Okay. Yo hago pero vale la lectura a tal persona, los himnos de adoración tal persona y los coros tal persona. Así se lleva la dirección allá. Okay. Y hacíamos mucha confraternidad, que era lo que te estaba comentando, Sí, Tati, sí. que se hace mucha confraternidad porque las iglesias se dividen en servicio de jóvenes, servicio de mujeres, servicio de caballeros. Y entonces cuando cumplen el año, bueno, la iglesia Nueva Jerusalén tiene la confraternidad de caballero y entonces va a ser toda una semana de caballero y ahí iba mi esposa a predicar, entonces a la de dama yo iba y cantaba. Entonces yo me desarrollé como tal, fue en la iglesia, pero como no todo es alto, siempre hay momentos en que tú dices, ya no aguanto, o yo no nací para esto, o me siento poco. Llegó un momento de mi vida sentirme así. Y siempre el Señor me hablaba por la palabra. Qué hermoso el Señor cuando te confronta. Amén. Y te dice exactamente por la palabra qué es Él qué eres tú para Él. O ya yo te vi antes de tu nacer, ya yo sabía lo que, ya tu diseño ya yo lo tenía ya planificado, ya. Y eso hacía que yo volviera a tomar fuerza. Wow. Y decir, definitivamente, una vez el Señor me dijo, no tome en poco, porque yo le decía, Señor, yo no sé cantar. Yo, porque nunca había ido a ningún lugar hasta que yo me decidí, fue al Conservatorio de Música por 6 años y mi esposo se fue al Instituto Bíblico. Sí. Pero no es ese lado, porque ese lado no es lo que llena el corazón, ¿sabes? Sino cómo tú puedes reflejarle al Señor a través de tu adoración del corazón, ¿verdad? Porque a veces queremos, uno como adorador, quiere que tú puedas sentir lo que yo siento en ese momento. Y eso es imposible. Por más que yo en ese momento estoy sintiendo el rema del Señor, pero es que tu corazón es muy distinto al mío. Eso es así. Puede estar el ambiente aquí, tú puedes entregar todo, pero si tú no estás dispuesta, claro, no va a pasar nada. Es una obra del Espíritu. Sí, ¿verdad? Cuando yo puedo entender toda esa rama que el Señor me lo fue poniendo poco a poco, dando a entender, y no es para vanagloria, porque aquí toda la gloria es del Señor, pero el Señor me hizo, yo estaba muy triste, y yo le dije al Señor, yo no voy a cantar más, porque como le estoy diciendo, siempre en mi iglesia yo no tuve competencia, porque siempre hay competencia, lamentablemente hay que decirlo así. Yo nunca tuve competencia porque siempre me he relacionado como que esto es del Señor, esto no es mío, esto no es mío. Y recuerdo que en la iglesia pues era la hija del pastor y la cuñada de la yerna del pastor, pero hubo un momento que yo me quedé sola en la iglesia. Y entonces yo sentía que como que todo era yo y que a los demás no, las demás jovencitas como que todo es el Lisbeth, la preferencia de Lisbeth. Y yo dije, bueno, pero que hay un dicho en Venezuela, yo no sé si lo dicen aquí, que tú no lavas, pero tampoco prestas la batea. Sí, y lo decía, pero yo te puedo entregar, yo por mi parte, o sea, yo no tengo problema de decir, ven, sube, ven a cantar, o ven a cantar conmigo. Y eso me afligía, eso me ponía muy triste. Y yo le decía al Señor, yo no voy a cantar más, yo no voy a cantar más. Y el Señor me exhortaba, me decía, vas a enterrar lo que te he entregado. Wow. Me llevó a la palabra cuando Moisés golpea la roca por causa del pueblo y no pudo entrar a la ciudad prometida por causa de... El Señor me llevó allí como que las bendiciones que te tengo para ti, la vas a dejar pasar por prestar la atención. Claro. ¿Verdad? Wow. Y todo es para ¿qué? Para uno reflexionar
para no seguir adelante. Claro, forjar su carácter, sí. Cuando el Señor me va moldeando, en las iglesias, yo nada más pasé por 2 iglesias, porque yo le decía, mi iglesia era conservadora, no tan conservadora, pero sí era conservadora. Y yo le decía, yo no tengo nada que envidiarle al mundo, Señor, pero yo quiero pintarme y usar pantalones, porque yo veo que yo no quiero tener eso en mi corazón. Yo no tengo nada que envidiarle al mundo, pero un poquito de flexibilidad, pero, bonito. Claro. Ay, sí, sí, Yo le decía sí. al Señor, pero no me gusta ver a alguien que se vea con pantalón y yo eso aquí, ¿qué debo de hacer? Es cuando el Señor me presenta las asambleas de Dios, la iglesia asamblea de Dios. Y yo le oro al Señor, le digo, dame una señal de que eres tú. Y no es mi impulso, ni es por emoción. El Señor me revela y me dice que es allá. Pero el primero que se me levantó fue mi esposo. Mi esposo me dice, aquí yo no quiero pantalones. Ni me botaba los brillitos, porque yo no sabía ni pintura. Sino brillitos, me botaba los brillitos. No me daba dinero para los pantalones ni nada. Pero con mi propia ropa yo iba a la otra iglesia. Nunca yo le dije a él, vámonos, vámonos. Yo lo dejé en su iglesia, que todavía la considero mío, porque ahí es donde nací. Claro. Y me dieron la enseñanza correcta, cristocéntrica, como habla la palabra, ¿verdad? Pero él llegó solo. Cuando él en la noche me dice, tú sabes que el Señor estuvo tratando conmigo y no es bueno que estemos separados. Fuera de lo convencional. Sí, sí. Y yo me voy contigo. Y se fue. Allí empieza ya mi esposo a abrirse como evangelista, más a profundidad. Él llega más a salir a profundidad y empezamos ya. Cuando el Señor, ya es el tiempo, como a decir, nos llama, nos presenta a Alexi, que esa es la parte en donde entra como tal. Empalma con nosotros. Sí, como decir ya la entrada del ministerio pastoral. Porque a través de Alexi Angulo, que llega a Venezuela y conoce a mi esposo. Alexi es un dominicano, para que Sí, la audiencia que no Alexi sabe, es un hermano puente entre Sí, Venezuela y Dominicana. Sí, dominicana, y fue el puente de bendición para ahora en día También, estar aquí en Río, así ¿verdad? es, gracias a Dios. Conocemos a Alexi y él vio eso en José Luis. Ya usted conoce a mi esposo está en todo, le gusta servirle al Señor sin Así ningún es. interés. Es algo que él nació en el sentido, porque como uno nace de nuevo en el Señor, él nació con esa pasión de servirle al Señor. Es cuando empezamos a relacionarnos con él y viene el llamado pastoral. Viene a cumplirse lo que ya el Señor había dicho años atrás. Correcto. A cumplirse. Ahí fuimos ungidos como pastores, pastores y apostólicos, ¿verdad? Y es cuando nace Ríos Chichiviriche. Wow. Que es una iglesia hija. Hija, sí. Sí, Ahí es donde empezamos, y yo recuerdo, pero ya va, que tampoco fue fácil. Allí viene la cuestión donde yo le digo al Señor, déjame como adoradora, déjame sentadita en la iglesia. No cantando, quiero pastorado. No quiero. Y le decía, no, Señor, yo no quiero. Yo tengo un carácter que para uno poder tener, es como lidiar con tantos caracteres. Yo creo que no soy la persona indicada. Y yo estaba con eso, no. Mi esposo levanta a Río y yo decía, y yo duré un año prácticamente sin Al margen. estaba renuente totalmente, no era lo que yo, pero el Señor no me llamó con lazos de amor, pero yo le dije, bueno, vamos a hacer un trato, Señor, entre usted y yo. Tu palabra dice que tú capacitas al que llamas. Amén. Y si tú has visto en mí que yo lo puedo hacer, simplemente haz cambiar esa manera de pensar y hazme ver que realmente voy a hacer lo que usted quiere que yo haga, ¿verdad? Es cuando vamos a una confraternidad de pastores y el Señor me da una palabra muy fuerte, contundente, muy a mi corazón, y llega la esposa del pastor y pone la mano en el vientre
y me dice, ¿y parirás? Y yo, no, yo no quiero parir otra vez. Y yo le digo a mi esposo, no, esos son hijos espirituales, y parirás hijos y te llamarán madre, madre de multitudes. Gloria a Dios. ¿Verdad? Esa palabra selló allí, y lo más hermoso es que hasta el día de hoy, aquí en Río, pues Dios me lo ha dicho en varias oportunidades. Esa confirmación. Y esa confirmación. Llega el tiempo en que Río ya tiene un fundamento, ya tiene miembros, ya tiene ya sus pastores, pero llegó el tiempo en que yo tengo que salir de mi país y separarme por mi esposo por un corto tiempo de laxo por la situación que estaba de Venezuela. Venezuela. ¿Sabe que quisiera aprovechar es que usted va a entrar ahí? Porque ya nos hacen seña ahí de que casi se va acabando el tiempo. Pero sí quisiera ver cómo usted pudiera conectar precisamente, porque obviamente todos conocemos la situación de Venezuela. Sí. Y oramos, ¿verdad?, por su nación. ¿Cómo esa transición, ¿verdad?, de cómo ha servido esa situación que el Señor ha permitido en sus vidas como parte de su trayecto en el Señor? O sea, ¿cómo se unen esas dos cosas? Porque sé que han tenido que tomar decisiones difíciles de familia y sacrificios que se han hecho, pero ¿cómo ahí ustedes han visto en medio de ese desierto la mano del Señor? Sí, claro que la hemos visto. Yo siempre he esperado en el Señor en que todo tiene un propósito, pero a la vez tiene un aprendizaje. Y cuando tomé la decisión de salir de Venezuela, fue porque ya no podía, o sea, la situación estaba muy mal en el 2017-2018. Uh-huh. Y es cuando yo tomo la decisión de estar aquí. Ya estaba Gabriel aquí, ya estaba Elian aquí, ¿verdad? Pero cuando ya yo esté establecida aquí, que estoy con mis hijas, el Señor me dijo, ya es tiempo, ya es el tiempo a lo que realmente te envié, ya es el tiempo en que ya tú estés donde yo quiero que tú estés. Y yo le dije así al Señor, si mi esposo venía, él tuvo en un aniversario de la iglesia en el 2019, fue la última vez que mi esposo vino, en el 2019. Sí, y lo vimos predicar, yo recuerdo cuando estábamos en la 27 también. Sí. Él fue el primero que llegó a venir aquí a relacionarse, inclusive el pastor Roger fue a Venezuela, allí fue donde conocí al pastor Roger, cuando él fue a Venezuela, estuvo con nosotros allá. Pero ya cuando el Señor me dice, ya es tiempo ya de que tú dejes lo que estás haciendo, de que ya donde empieza el verdadero propósito y llamado hacia mi esposo. Se enferma la suegra de cáncer, se retrasa el venir él para acá, porque yo solté todo. Me confirmó Pastor Roger de que él quería, por eso que el pastor siempre lo comenta, que duró 5 años con esa, como diciéndole, José Luis, vente, vamos a trabajar junto aquí, por 5 años, ¿verdad? Y él aguantadito, porque es que él ama mucho a la congregación en Venezuela. Ay, sí. Fue difícil para él venir. esa separación, sí. Y cae su mamá con cáncer, pues la operan y todo. Yo en ese momento yo ya no le dije más nada, simplemente me puse a orar, pero el Señor me hizo sentir de que ella iba a partir y que todo era un propósito. Y yo le dije, los propósitos suyos son perfectos, Señor. Amén. No le comenté más bien, al contrario, lamenté en ese momento no poder estar en ese momento con él, ¿verdad? Y es cuando, bueno, nuevamente su mamá se pone grave, ella partió con el Señor, y ahí es donde el Señor le dice, ahora es el tiempo de que tú vayas a lo que yo te mandé. Y es donde el Señor permite que yo vaya. Yo no podía salir porque estaba en proceso de documentos, si salía perdía esa oportunidad. Entonces yo no veía a mi esposo, duramos casi 1 año y medio separados. Wow. Ajá. Nada más por videollamada y por mensaje. No es fácil. Sí. Hasta que en el 2021 yo fui
Y él me dice, te viniste para quedarte, ¿verdad? Yo le decía, pues no, ese no es el propósito. El propósito es que tú te vengas conmigo, regresemos, pero yo sé que no va a ser ahora mismo. Pero se aceleró todo y en el aniversario del 2022, pues el pastor se encargó, que le doy gracias al Señor y al pastor Roger por intervenir, y le hizo la invitación y pues le dieron su visa y ahora estamos aquí. Ahora él está aquí. Para la gloria de Dios. Está aquí, a veces con su corazoncito que se pone, pero es porque anhela también volver a... Ay, sí, claro, ¿no? Hay una siembra. Sí, no, y es entendible, su país, parte Pero de su sin embargo, familia. desde aquí se pastorea la iglesia Río. Chichirivici no se ha dejado de predicar la palabra con ellos, de darle seguimiento, como también está, porque yo no sé si ustedes saben que hay otros ríos en Barquisimeto. Sí, recuerdo. Correcto. Sí. Barquisimeto están los pastores Noemí y Jairo, dos personas maravillosas también, y tienen 7 años de aniversario que cumplieron en estos días. Qué hermoso, con la iglesia. Wow. Sí, la verdad que como el Señor va haciendo la obra. Raquel, tenemos que hacerle la última pregunta, es la tuya del... Vamos a unir en una sola. Vamos a unir en una para hacer un merge, claro. la del consejo y la de la Sí. Biblia, ¿te parece? Sí. Se me ocurre. De que yo tenía otra, pero está bien, nos quedamos para una próxima sesión. Sí, vamos a tener que hacer un continuará, estoy de acuerdo. Sí. Yo sé que el tiempo ha avanzado y ante todo un testimonio muy diferente, muy fuera de lo común, y agradecemos a Dios por su vida y por compartirlo con esa naturalidad y sinceridad. Así es. Muchas cosas que extraer de ahí. Entonces vamos, como decía Tatiana, a esas dos preguntas lamentables. Lamentables porque estamos ya, ¿verdad?, en Acabando. una etapa exacto de cierre. Pero sí quisiéramos saber cuál es ese personaje de la Biblia con el cual usted se identifica, quién ha sido ese personaje que en momentos críticos, cruciales, le ha servido de motivación, eso por un lado. Y aproveche y también déjenos conocer y escuchar también a la audiencia cuáles serían esas palabras de cierre luego de haber compartido este hermoso testimonio, cómo lo podemos resumir y qué consejo nos puede dar tanto a nosotras, Tatiana, Claro. y a mí que estamos aquí anotando, como a toda esa audiencia que nos escucha. Amén, gloria a Dios. Yo siento que los personajes de la Biblia han sido, no tengo preferidos, de verdad que sí, porque cada uno tiene una historia que enseñarnos. Así es. Yo me identifico mucho con Moisés, y también con Esther. Son los dos libros en los cuales yo puedo leerlo una y otra vez, y es como trasladarme, ¿sabe?, a esa historia y ver a Moisés como tuvo que pasar todo lo que pasó, a pesar de que fue criado por la hija del rey, de Faraón, y luego pasar y tener que huir, y después el Señor lo llama con tanta letra que tenía Moisés y decir: yo soy tartamudo, yo no puedo hacerlo. Me identifico con él porque en muchas oportunidades yo le he dicho al Señor: yo no puedo sola, aunque no tenga la capacidad. Gloria a Dios. Hay momentos en que yo le he dicho al Señor: yo sé el talento que tú me has dado, pero yo sin ti no lo sé hacer. Tremendo. Por eso me Gloria a identifico Dios. con él, porque él siendo Gracias, letrado, ¿verdad?, él le dijo al Señor: pero ¿por qué yo? ¿Por qué enviarme a mí donde el faraón? Y anda, que yo hablaré por ti, ¿verdad? Y a veces eso es lo que hace que me dé más fuerza. Tú vas delante de mí, yo abriré mi boca y tú la llenarás. Aleluya. ¿Verdad? Pero para mí muchos personajes, Ruth también me inspira, Ruth también, Esther también fue un personaje
Wow, que todas nosotras conocemos la historia Así de es, ¿verdad? Y lo hermoso. identificamos porque fue una mujer que a pesar de que no dijo que era judía, pues siempre mantuvo Su identidad, su identidad y esa decisión de hacer lo correcto. Me identifico también con ella. Y la palabra de cierre es ser auténtica, reflejar lo que realmente somos. No apariencia, no lo que la gente puede ver delante, es lo que tu corazón puede reflejar, porque ahí mana todos los sentimientos, en el corazón mana la verdad, porque ahí es donde habita el Espíritu Amén. Santo. Y ese don de servir, de estar dispuesta y sobre todo, en todo lugar, sé esa influencia para los demás. Así es. Sé ese testimonio que somos distintas, que donde nos paremos podamos decir somos hijas del Señor. Amén. Y sin decir tanto puedan ellos ver al Señor a través de uno sin hablar, solamente esa carta leída que puede hablar por ti. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo habla por nosotras. Y para mí esa es la palabra, ser auténtica donde estemos, en nuestro trabajo, en la universidad, ser esa persona que nadie tenga que decir nada. Y no somos perfectas, ojo. Totalmente, así es, pero ahí es que se glorifica el Señor. Exactamente, no Así somos es. perfectas, hemos cometido errores, hemos cometido fallas, Todos. pero de esas fallas y errores pues maduramos y crecemos y caminamos y levantamos un peldaño que Amén, esa así es es. la intención. Así es. Bueno, la verdad que ha sido un tiempo muy hermoso y consciente de que se nos quedó muchas cosas, porque hay cosas que estuve hablando con ella con respecto, pero Sí. a cómo luchó para traer a su familia, sacar a su familia completa de Venezuela. O sea, hay tantas cosas hermosas que el Señor ha hecho en su vida y las ha respaldado sobre Sí, todo. sí. Pero nada, nos tenemos que despedir, de verdad que... Un placer, de verdad. Ay, sí, muchísimas gracias, pastora, por su tiempo, por abrir su corazón de manera genuina. Nos bendice su presencia, nos bendice tener al pastor José Luis, a usted y a su familia acá. Seguimos Así es. orando, sabiendo que el Señor va a completar la obra y que la vamos a ver con toda su familia Amén. sirviendo al Señor Lo aquí. creo. Así Eso lo es, sabemos amén. realmente. Raquelita, Oh, ¿ya? Ya, ¿Ya? llegó el momento. Llegó. Así llegó, es. llegó. Así Pues es. nada, sin más, nos despedimos de esta hermosa audiencia que también nos escucha y no será sino hasta una próxima entrega. Bendiciones. Bendiciones.